Enver Hoxha sobre la religión. Albania fue el primer país en el mundo sin instituciones religiosas y el clero. Constitución de la República Socialista de Albania, aprobada por la Asamblea del Pueblo el 28 de diciembre de 1976. Artículo 37. El Estado no reconoce ninguna religión y apoya la propaganda atea, con el fin de inculcar la concepción científica materialista del mundo en las personas. La creación de cualquier tipo de organización de carácter fascista, antidemocrático, religioso y antisocialista, están prohibidas. Se prohíben fascistas, antidemocráticos, religiosos, belicistas y las actividades antisocialistas y la propaganda subversiva, así como la incitación al odio nacional y racial. La historia del Partido del Trabajo de Albania. Capítulo 7. La lucha del Partido del Trabajo de Albania por llevar más lejos la revolución en el partido y en la vida del país. 1966-1971. Los grandes movimientos revolucionarios. Discurso del camarada Enver Hoxha del 6 de febrero de 1967. Informe al Cuarto Congreso del Frente Democrático de Albania, Informes y Discursos 1967-1968, páginas 176-177. Y toda la lucha del partido para aplicar las decisiones del Quinto Congreso añaden aún más fuego a la actividad revolucionaria de las masas trabajadoras. Jóvenes y viejos se pusieron de pie, con la audacia de criticarse a sí mismos y a los demás, con el fin de combatir deficiencias, debilidades y errores, para purgar la sociedad socialista de los restos de la vieja sociedad y la influencia de la ideología burguesa y revisionista, para inculcar normas socialistas revolucionarias y las actitudes correctas, las enseñanzas proletarias del partido en la vida y en el trabajo. Iniciativas notables estallaron entre los trabajadores, y estos fueron incorporados en una serie de acciones concretas y se transformaron en grandes movimientos revolucionarios. Estos movimientos fueron un resultado directo de la línea marxista-leninista, de todo el trabajo y la lucha del partido, del pasado y del presente revolucionario, para el desarrollo ininterrumpido de la revolución socialista. A la cabeza de estos movimientos ha resistido la clase obrera con su partido marxista-leninista. El movimiento contra la religión, los prejuicios religiosos y las costumbres atrasadas. El Partido del Trabajo de Albania siempre ha librado una lucha sistemática contra la religión como ideología de las clases explotadoras hostiles al socialismo y el opio para el pueblo. El partido considera la lucha contra la religión, contra los prejuicios religiosos, contra las costumbres atrasadas directa o indirectamente vinculadas con la religión, como elemento esencial para la liberación social de los trabajadores, para su temple ideológico revolucionario y para la construcción de la sociedad socialista. Por otra parte, se ha considerado que la lucha por la abolición de la opresión socioeconómica y la explotación estrechamente vinculada con el desarrollo de la economía y la cultura sobre bases socialistas, como la principal condición indispensable para la emancipación de los trabajadores de la esclavitud espiritual de la religión. En la lucha contra la religión y costumbres atrasadas, el partido ha utilizado las formas y los métodos revolucionarios que han variado según las condiciones históricas y la situación real de las creencias religiosas en el país, según las etapas de la revolución y el nivel de conciencia socialista de los trabajadores.
En esta lucha el partido siempre se ha guiado por el principio de que el pueblo debe estar convencido de su propia experiencia de la inutilidad de la religión y el daño que hace a la sociedad socialista. Las diversas religiones en Albania y el respectivo clero han sido utilizados por los ocupantes para dividir y esclavizar al pueblo. Por esta razón, la lucha de liberación del pueblo albanés contra la dominación y opresión extranjera a través de los siglos, se ha dirigido también contra el clero reaccionario que ha sido una herramienta de los invasores. Como resultado de ello el pueblo albanés no ha sido fuertemente vinculado con la religión, no ha sido tan fanático, y el clero no ha tenido la misma influencia entre las masas populares como en muchos otros países. Esto ha hecho que la lucha del partido contra la ideología religiosa y los clérigos reaccionarios resulte más fácil. Durante la Guerra Antifascista de Liberación Nacional, el partido derrotó a los intentos de los ocupantes italianos y alemanes y los traidores locales para dividir al pueblo entre musulmanes y cristianos. El partido expuso y frustró los intentos de los principales miembros del clero, especialmente los católicos, para separar a las masas populares del partido y el Frente de Liberación Nacional. Después de la liberación, los intentos de los clérigos reaccionarios y otros enemigos de clase, para obstaculizar la construcción socialista del país por medio de la palabra de Dios también fracasaron. Estos esfuerzos no ganaron el apoyo de las masas. Las personas escucharon la palabra del partido y la llevaron a cabo. En el momento de la proclamación de la República Popular, la separación de la Iglesia del Estado y de la Escuela de la Iglesia fueron proclamados por la Constitución, y la utilización de la Iglesia y de la religión con fines políticos, así como la creación de organizaciones políticas sobre una base religiosa, fueron prohibidas. La mayor parte de la tierra y otros bienes pertenecientes a instituciones religiosas fueron expropiados por la ley. La publicación de la literatura religiosa fue prohibida y las posibilidades de la formación de los cuadros religiosos se restringieron, y más tarde fueron totalmente abolidos. Sin embargo, el partido y el Estado no prohibían las creencias religiosas, la presencia de las comunidades religiosas, o la celebración de ritos religiosos. Tampoco podían prohibir esas costumbres relacionadas con la religión, que no constituyen violaciones directas de las leyes estatales, a pesar de ser reaccionarias en esencia. El partido no podía insultar los sentimientos de una masa de trabajadores, sobre todo en el campo, que estaban estrechamente vinculada con el partido y el poder del pueblo, siguieron creyendo en una o la otra religión, a pesar de que no mostraron ningún fanatismo exagerado. La erradicación de la perspectiva religiosa vendría como consecuencia de convencer ideológicamente a las masas. La guerra antifascista de liberación nacional y la construcción socialista del país en sí eran una gran escuela para la educación atea del pueblo trabajador. Ellos enseñaron al pueblo de que, la libertad y la independencia, el progreso y la prosperidad no vienen en respuesta a las oraciones y no se dan por Dios, pero se ganan a través de la lucha y el esfuerzo del pueblo mismo, son una obra de las masas populares. Al mismo tiempo, con el fin de liberar a las masas populares de las creencias religiosas y las costumbres atrasadas, el partido llevó a cabo un amplio trabajo de propaganda atea científica por medio de la radio y la prensa, libros, conferencias y charlas, películas, etc. Mediante la difusión de la cultura, la educación y el conocimiento científico, la escuela jugó un papel importante en esta dirección.
Por este tiempo se habían creado las condiciones para ir a una etapa más alta de la lucha contra la religión, los prejuicios religiosos y las costumbres atrasadas. Después del Quinto Congreso y el discurso del 6 de febrero de 1967 del camarada Enver Hoxha, esta lucha comenzó sobre un amplio frente y asumió el carácter de un gran movimiento con un profundo contenido ideológico. Abarca todos los estratos de la población, especialmente los jóvenes, pero también se incluyeron a los ancianos. Esta lucha se manifestó en acciones concretas, no solo contra la perspectiva religiosa reaccionaria, sino también contra cualquier base material que conserve y fomente la religión y las costumbres atrasadas. La juventud y otras masas de la población se pusieron de pie, exigiendo que las iglesias y mezquitas, templos y monasterios, y todos los lugares sagrados se cerraran, que el clero renunciara a su vida parasitaria y se conviertan en trabajadores que viven como los demás, por su propio trabajo y sudor. En las reuniones y asambleas populares organizadas por el Frente Democrático y la Unión de la Juventud, donde tuvieron lugar acaloradas discusiones, el pueblo condenó el papel antinacional y antipopular de la religión, del clero reaccionario y las costumbres religiosas, decidido a acabar con los centros religiosos y transformarlos en centros culturales y de otro tipo, a renunciar a la celebración de ritos religiosos y costumbres atrasadas y para borrar los iconos, los libros religiosos y otros símbolos de sus casas. Estas iniciativas de las masas populares tenían el poderoso apoyo de las organizaciones del partido y los órganos del poder popular. Los centros religiosos, bases importantes, que envenenaron la mente humana y sirvieron como camas calientes para actividades hostiles, también fueron eliminados. Por lo tanto, Albania se convirtió en el primer país del mundo sin templos, sin curas y clérigos. Aunque apoya el movimiento de personas en la lucha contra la religión, los prejuicios religiosos y las costumbres atrasadas, el partido se había guiado por esto cuidadosamente. No permitía las distorsiones y tomó medidas oportunas para evitar cualquier acto precipitado que no se base en la voluntad de las masas populares. Se instruyó al pueblo para reemplazar las celebraciones y costumbres religiosas con nuevas celebraciones, costumbres y normas con un contenido socialista. Las acciones de las masas para destruir las bases de la religión fueron acompañados con el trabajo ateo científico intensivo de aclaración por el partido. El Comité Central instruyó a las organizaciones del partido que, cualquier concepto estrecho del problema de la lucha contra la religión, cualquier manifestación de autosatisfacción derivada de los brillantes resultados obtenidos en muy poco tiempo con la destrucción de los centros religiosos, debe ser combatida. La eliminación de los templos no acaba con la religión como una concepción del mundo. La religión está muy arraigada. Se ha entretejido y vinculado con mil hilos con las costumbres atrasadas resultantes de siglos remotos, que viven y operan desde hace mucho tiempo. Por esta razón fue necesario revelar la fuente, la base filosófica idealista reaccionaria de costumbres retrógradas y prácticas religiosas y dogmas, y luchar para destruir esta base.